Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediario-s. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. ¿Qué tal, Rommel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Y saludos cordiales en todo el país. Tenemos importante material informativo que compartir con ustedes. Iniciamos con nuestros titulares. Bienvenidos. El gobierno nacional confirma el secuestro de 3 periodistas en la zona de frontera. Según las autoridades, se encuentran en Colombia y en buen estado. Unidades especiales de la Policía Nacional trabajan en el caso. Asambleístas piden la suspensión del receso legislativo para analizar la problemática fronteriza. El Ministerio de Educación presentó ante la Fiscalía nuevos expedientes archivados de casos de presunta violencia sexual en instituciones educativas. Daule se alista para recibir a cientos de turistas en el feriado de Semana Santa. El Santuario Nacional de Narcisa de Jesús es uno de sus mayores atractivos religiosos. Y en lo internacional, naufraga una embarcación con 4 ecuatorianos a bordo en la costa de Panamá. 2 personas murieron. Y en los deportes, la dirigencia del fútbol ecuatoriano decidirá esta tarde el nombre de la empresa que transmitirá los partidos del campeonato nacional. Les contamos que varias acciones en materia de seguridad fueron confirmadas por el ministro del Interior, César Navas, tras el secuestro de 3 trabajadores de Diario El Comercio en el sector de Mataje, límite fronterizo del Cantón San Lorenzo en Esmeraldas. Así es, Alex Llanos ya se encuentra en la Presidencia de la República y nos amplía el informe y los detalles. Adelante, Alex, las novedades. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rommel, Mariuxi? Muy buenas tardes. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde el Palacio de Carondelet, en donde, como mencionaban, el gobierno nacional confirmó hoy el secuestro de 3 connacionales en la frontera norte a manos de grupos residuales de las FARC. Se ha dicho que operan en esta zona. Se trata de un equipo periodístico de Diario El Comercio, quienes cubrían los atentados que se han producido en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas desde el pasado mes de enero. El anuncio se lo realizó a través de una rueda de prensa en la cual se ha ratificado el buen estado de los secuestrados, con quienes ya se ha tenido contacto. Para conocer más detalles justamente de lo dicho por el ministro del Interior, César Navas, nuestra compañera Valeria Villarroel preparó el siguiente resumen. Con vida y en buen estado de salud estarían los 2 periodistas y el conductor de Diario El Comercio que fueron secuestrados el lunes en la parroquia de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, región limítrofe con Colombia. Ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos. El titular de la cartera del Interior afirmó que los 3 ciudadanos estarían en territorio colombiano y que las autoridades delinean acciones con sus homólogos del país cafetero para su liberación. Tenemos un registro de que los 3 ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona. El gobierno de Ecuador se solidarizó con las familias de los trabajadores del rotativo y anunció que no escatimará esfuerzos para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Nos reunimos con los familiares de los ciudadanos secuestrados, a quienes se les brindó más detalles de lo ocurrido y se les dio información sobre los protocolos que se deben de seguir en estos casos. Ante los hechos de violencia en la región limítrofe norte, el gobierno a través de las fuerzas de seguridad combatirá al crimen organizado para que el país no se convierta en territorio de tránsito de drogas. La amenaza no está operando en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos de droga. En nuestro país no están los laboratorios de droga. Se ha reforzado nuestra presencia en la frontera norte y hemos tenido resultados muy positivos. Incautaciones de drogas, precursores químicos, la detención
a miembros de estos grupos armados organizados disidentes. Para tomar medidas y evitar que la violencia cobre más vidas en la frontera, el gobierno convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado. La prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. El ministro Navas pidió a los periodistas respetar el protocolo de cobertura que ha emitido la institución en el marco del estado de excepción que rige en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas. Valeria Villarroel, Telediario. Como escuchábamos, varias son las acciones que han tomado el gobierno nacional en miras a solucionar el tema en la frontera norte. Entre ellas, por ejemplo, se ha dicho la prohibición, la restricción de movilización para quienes no sean habitantes de la zona de San Lorenzo, en el límite justamente de Mataje, así como la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado, la cual se ha determinado que será el día de mañana, pero no se ha definido la hora. Eso sí, lo que se ha confirmado es que será aquí en el Palacio de Carondelet. Esta es la información desarrollada hasta este momento desde la Casa de Gobierno. Nosotros vamos a continuar en estudios con Mariusi Rommel en su telediario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Alex, por ese informe. Cabe recalcar que de acuerdo a la autoridad, al ministro César Navas, el contacto al cual no ha dado mayores detalles precisamente por investigaciones y seguridad, es que el equipo periodístico conformado por dos periodistas, por dos comunicadores, el camarógrafo, un periodista y el conductor, se encontrarían en buen estado y en Colombia. Así es, esa es una noticia en desarrollo, pendientes entonces a lo largo del día, detalles que puedan ir surgiendo a propósito de este tema. También les contamos que hay preocupación en la Asamblea Nacional porque diferentes bloques legislativos han pedido a la presidenta de la Asamblea que convoque o que suspenda el receso para tratar este tema de la inseguridad en la frontera norte. Ante la coyuntura provocada por la inseguridad en la provincia de Esmeraldas, la violencia desatada en estos 3 meses, la muerte de 3 uniformados y el secuestro de un equipo periodístico, los legisladores consideran que deben retomar actividades. Y hago un llamado a la señora presidenta de la Asamblea Nacional que dejemos la vacancia legislativa y nos reunamos conjuntamente con el Ministerio del Interior, con las gloriosas Fuerzas Armadas y tomar correctivos. Por la delicadeza del problema, aseguran, el Parlamento debe de manera urgente sesionar para adoptar una resolución. De que periodistas ecuatorianos estén secuestrados en la frontera norte, esto está rebasando ya los límites y sin duda nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Franklin Samaniego cree que debe haber una reacción no solo a nivel de defensa de parte del Ecuador, sino también en lo político. Reforzar la actividad de inteligencia y la actividad de seguridad interna y externa. Yo creo que la diplomacia tiene también que darle respuestas al país. Una decisión sería la conformación de una comisión especial de legisladores que viajará en los próximos días a conocer in situ la situación en el norte del país. Ha sido inclusive un pedido de nuestro compañero Lenín Plaza el que se conforme una comisión especial para hacer un proceso de investigación al respecto. Por lo pronto, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, asistirá a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad convocada para este miércoles. Alexis Moncayo, Telediario. Mientras tanto, durante las entrevistas en Primera Impresión se profundizó en las causas y acciones a tomar por la crisis en la frontera norte. Además, se analizó el papel que desempeñaba la CNAIN y el camino que debe tomar el manejo de la inteligencia del Estado ecuatoriano. Buenos días. Para Alberto Molina, ex coronel del Ejército, la Secretaría Nacional de Inteligencia desvió su función original. Que se dedica no a producir inteligencia estratégica para que le entreguen al presidente y a los mandos militares, sino se dedica a perseguir a los adversarios. El exministro del Interior, Fernando Bustamante, coincide en este criterio, identificando 2 momentos que derivaron este cambio. El 30S en primer lugar. Ahí vino otro punto que yo creo que marcó una segunda inflexión, que fueron las elecciones seccionales del año 2014. Entonces ahí sí, ya la visión que se tomó de la CNAIN fue básicamente de una inteligencia política. Lamenta que la visión moderna de inteligencia con la que nació la CNAIN se desvirtuará, pero aún así considera necesaria una instancia de análisis de los subsistemas. Originalmente la CNAIN no debía haber sido principal y primordialmente un organismo recolector de inteligencia, sino un organismo de análisis de las distintas fuentes, pero sí creo que va a ser necesario en algún momento, de alguna manera, que haya alguna instancia en este país que haga ese tipo de inteligencia de prospectiva estratégica. Considerando la situación en la frontera con Colombia, el primer mandatario delineó la ruta que debe tomar la inteligencia nacional. Debe estar dedicada a identificar alertas, a generar información sobre grupos delincuenciales y sus formas de operar.
Desde la sociedad civil relacionada con la frontera norte, frente a los recientes atentados, se considera que la salida al problema no es solamente militar. La solución de fondo es de tipo político. Se refiere a las tesis impulsadas por líderes como Vicente Fox, Rodrigo Borja Ceballos y Mujica frente al consumo mundial de drogas. Que hablan ya de la legalización de la droga, porque caso contrario esto va a ser un cuento de nunca terminar. Poner el dedo en la llaga y decir que donde nace esto es en los consumidores. Además, acota el coronel Molina, se requiere de mayor presencia del Estado. Tiene que haber carreteras, escuelas, colegios, hospitales, servicios básicos, porque no son cooptados por, digamos, estos narcotraficantes. César García, Telediario. Vamos a revisar otros temas. El Foro de Economistas exige al Gobierno Nacional presentar el programa económico. Se insiste en que dicha propuesta no deberá estar basada en el aumento de impuestos, sino en la reducción del gasto público. En su informe semanal, el presidente Lenín Moreno dio a conocer que se continúa trabajando en el programa económico para el país. Necesitamos no solo del esfuerzo del gobierno central, sino del apoyo de las otras instituciones del Estado, así como Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Judicatura, entidades de control y también gobiernos locales. El país espera que todas ellas también presenten medidas de austeridad y reducción presupuestaria. Por su parte, el Foro de Economistas planteó que dicho programa debe ser presentado inmediatamente como una propuesta integral. El programa tiene que ser algo que genere una recuperación de la confianza nacional e internacional. Tiene que ser un programa integral, un programa completo. En ese sentido, insisten en que no deberá estar basado dicho programa en el aumento de impuestos, sino en la reducción que permita la reactivación del aparato productivo. El impuesto a la salida de divisas, el impuesto o los anticipos de impuesto a la renta que se terminan convirtiendo en un impuesto a las pérdidas y un impuesto al patrimonio. Se aclara, sin embargo, que no se podrá alcanzar dicha reactivación sin la reducción efectiva del gasto público. Llevaron el gasto público de 20% del PIB al 44% del PIB. Con semejante nivel de gasto en dolarización, obviamente se disparan las importaciones. Se deben aplicar, dice, mecanismos para reducir el peso de la deuda externa en el presupuesto del Estado, que supera actualmente el 30%, y recuperar la soberanía sobre el petróleo ecuatoriano que sirve para pagar dicha deuda. Se reúna con las empresas Petrochina, Unipec y Petro-Tailandia, les diga a estas empresas, señores, les vamos a pagar, pero necesitamos que nos den 20 años de plazo con 5 de gracia al 5% de interés, que es lo correcto, y poder liberar al menos $5.000 millones. Sobre los subsidios, dicen que deberán ser analizados como parte de una propuesta integral y reducir o eliminar aquellos que ya han cumplido su función. El subsidio al gas es un subsidio que ya no es lo que fue en el pasado. Yo personalmente, eso ya es opinión personal mía, ese subsidio yo no lo toparía. Son entre otras las nuevas propuestas del Foro de Economistas planteadas al Gobierno Nacional, mientras se mantiene la expectativa por la presentación del programa económico. Rommel Garzón, Telediario. Inició el proceso de liquidación de las empresas Mark Trade, Kaiser y Minga Corp vinculadas a la financiera Proinco. Hoy se lleva a cabo la audiencia de apelación de la sentencia contra Santiago Rivadeneira, principal acusado. La Unidad de Investigación de los Medios Públicos presenta a fondo cómo avanza el proceso judicial y la situación de las compañías. El pasado 2 de marzo, las empresas McTrade, Minga Corp y Enkeiser entraron en proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías. El liquidador es Víctor Hugo Albán, quien aclaró que su nombramiento fue un pedido por parte de los afectados. Fueron a visitarme al Colegio de Economistas alrededor de unas 600 personas. Estaban totalmente desorientados. Pero ¿cuál es el proceso a seguir? El primer paso es llamar a calificación de acreedores a través de la publicación en un diario de circulación nacional. Se da plazo de 20 días. En los 20 días tienen que venir acá a la oficina a calificarse. A la par, se debe realizar un balance inicial de liquidación, el cual se lo presenta cada 2 meses. En donde se determina cuál es el activo, o sea, qué tiene la empresa, y cuál es el pasivo que debe la empresa. Por su parte, Esteban Ortiz, abogado de Santiago Rivadeneira, acusado del delito de estafa masiva, interpuso una acción de protección tras la resolución de la Superintendencia de Compañías. La indefensión se da en el momento en que no le notifican y Rivadeneira no puede impedir
o pedir que no se liquiden ante los organismos correspondientes. Este hecho se suma a las acciones que han llevado a cabo dentro del proceso legal, el cual inició el 11 de junio de 2016, cuando se dictó prisión preventiva contra Santiago Rivadeneira para investigaciones. Un año después, fue sentenciado a 13 años, 4 meses de prisión. Este martes se llevará a cabo la audiencia de apelación y, según su abogado, existe una serie de falencias y nulidades procesales. La vinculación a otras personas se dio fuera de los 90 días. Cuando existe un mandamiento legal que fuera de los 90 días no tendrá valor jurídico alguno. Y asegura que se han violado los derechos constitucionales de su defendido. Se le denunció en el 2016 por la Superintendencia de Bancos por una supuesta captación ilegal. Fiscalía formuló cargos por una estafa masiva. En la sentencia le dan a Santiago Rivadeneira una calificación jurídica por usar documentos falsos. Stalin López, abogado defensor de un grupo de afectados, manifiesta que el antecedente que motivó el enjuiciamiento a Rivadeneira fue el perjuicio. Se trata de un caso donde se aprovecha de la ingenuidad de las personas. La sentencia estuvo contemplada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, agravado por el numeral 5, que señala: efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor. Hubo la existencia de instituciones financieras a través de las cuales se canalizó la estafa. El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal presenta un agravante, y el efecto del agravante es que la sanción aumenta considerablemente. Los agravantes contemplados son: artículo 47, numeral 11, cometer la infracción en perjuicio de adultos mayores, y numeral 14, afectar a varias víctimas por causa de la infracción. Mientras la defensa del acusado pide la nulidad del proceso, para la parte acusadora es necesario que las autoridades y jueces actúen con objetividad e imparcialidad. Nosotros aspiramos es que se ratifique esta sentencia. A la par, los afectados llevan adelante un nuevo juicio denominado Proinco 2, encaminado hacia los captadores, quienes eran los encargados de enganchar a los clientes para que inviertan en las empresas hoy en liquidación. Ivana Paredes, Telediario. La actualidad siempre de cerca. El grupo terrorista Boko Haram secuestró a más de 100 niñas en una escuela secundaria en Nigeria. Siga el pulso de los últimos acontecimientos. Savitri Mato trabaja en las minas de carbón. Ella es solo una adolescente. Él se siente casi invisible en Berlín. Hace 3 años, Michael llegó desde Polonia. Desde entonces vive en la calle. La información del planeta en Informe Mundial. Sábado 20 horas. Nuestros seguros brindan protección contra daños provocados por desastres naturales. ¿Y su diversión? Cubierta por completo. Nuestros seguros te cubren contra accidentes de tránsito y daños a terceros. ¿Y sus risas? Totalmente aseguradas. Nuestros seguros te protegen contra lesiones provocadas por acciones imprevistas. ¿Y si te rompen el corazón? Estarás en las mejores manos. Nuestros seguros te dan la tranquilidad de saber que tus seres queridos no estarán solos, porque en Seguros Sucre aseguramos lo que importa de verdad. Fanáticos, los esperamos a las 14 horas con la mejor información deportiva. Tenemos partidos amistosos internacionales preparatorios para la Copa del Mundo, los equipos que se preparan para una nueva fecha del torneo ecuatoriano y mucho más en su pantalla. Los esperamos. Frente a los medios, los representantes de las instituciones públicas exponen su gestión. Para que la minería sea un aporte sustancial para el desarrollo social y económico del país. Y responden las preguntas de la ciudadanía en un conversatorio con los medios públicos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Frente a los medios, por Ecuador TV. María Félix es la democratización no solamente de México, sino de la mujer mexicana. Ahora deberás tener valor para tu verdad, para la verdad de los dos. ¿Te entregas a mí o me destruyes? Biografías. Hoy, 22:30, por Ecuador TV.
Continuamos, gracias por informarse con nosotros. Preste atención, el ECU 911 informó que la noche de este lunes, aproximadamente a las 21 horas con 25 minutos, mediante una llamada de emergencia, se alertó sobre un accidente de tránsito. Están las imágenes. Un vehículo se precipitó hacia un grupo de personas que se encontraba jugando bingo en las calles Vicente Amador Flor y Chimborazo, en la ciudad de Puerto Viejo. 26 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato a diferentes casas de salud cercanas. Y luego de los dos accidentes de tránsito que se registraron el sábado pasado, uno en Cotopaxi y otro en Manabí, organismos de control como la Agencia Nacional de Tránsito y la ATM en Guayaquil ejecutan operativos como medida de prevención. Justamente en el puerto principal se realiza uno de ellos y Guadalupe Ayoví nos cuenta al respecto. ¿Qué tal, Rommel, Mariux y amigos televidentes? Buenas tardes. Tras las muertes registradas en las carreteras de nuestro país, la ATM intensifica los controles aquí en la terminal terrestre de Guayaquil. Vamos a escuchar la versión de Diego Rentería, quien es el director de revisión técnica vehicular, y nos dará más detalles. Para verificar que los vehículos tengan la revisión técnica vehicular y su respectiva matriculación del año 2018. Es necesario considerar que el Cantón de Guayaquil es el único que tiene 2 revisiones al año. Es un asunto, una decisión del GAT de Guayaquil de carácter técnico, a diferencia de lo que en otros cantones hacen una sola vez al año. Estamos verificando las unidades que ingresan al terminal terrestre. Algunos cumplen con la matriculación, pero no tienen revisión técnica vehicular y mucho menos un adhesivo que haga constancia que se ha hecho una revisión visual. En este mismo tema es importante destacar que la Comisión de Tránsito del Ecuador informó a través de su cuenta de Twitter que durante esta mañana 9 vehículos han sido retenidos, 8 de ellos por constar con los neumáticos lisos y 1 de ellos por tener el parabrisas trizado. Estos vehículos deberán de subsanar estos daños para poder continuar con el servicio. En nuestras próximas emisiones ampliaremos en detalle este tema. Buenas tardes. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. En otros temas, cerca de 300 gramos de una sustancia blanquecina fueron decomisados a un joven de 20 años en el sector del Fortín, noroeste de Guayaquil. El operativo Ordenanza, ejecutado por la Policía Nacional del Distrito Nueva Prosperina en horas de la noche, divisó el paso de un motociclista en actitud sospechosa, el mismo que fue interceptado para realizar el registro correspondiente, en el cual se encontró una buena cantidad de una sustancia blanquecina sujeta a fiscalización. En una cartera, a la altura del manubrio, una cantidad importante, presumimos que serán unos 300 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta cantidad de alcaloide representa más de 600 dosis que fueron decomisadas, evitando su comercialización en la zona. El detenido tiene 20 años de edad, sin antecedentes penales, y se presume que era el encargado de transportar la droga en el sector. A partir de esta aprehensión se seguirán realizando algunas investigaciones por nuestro equipo de antinarcóticos para desarticular esta organización que está afectando en este sector muy concurrido de la ciudad, especialmente a estas horas de la noche. Dentro de las evidencias se encontró un teléfono celular, el cual será entregado a los agentes de antinarcóticos para investigaciones. La aprehensión del ciudadano se dio en el bloque 4 Manzana 1406, en el sector del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Jonathan García, Telediario. Y 129 expedientes más presentó el Ministerio de Educación a la Fiscalía General como parte de las investigaciones que desarrolla por casos archivados de presunta violencia sexual e instituciones educativas públicas. Esta es la 4ª entrega de denuncias que efectúa la cartera de Estado. A la Fiscalía General llegaron las autoridades jurídicas del Ministerio de Educación con nuevas denuncias de casos que fueron archivados por presuntos delitos sexuales entre 2014 y 2017. Se tratan de 129 expedientes más que se incorporan a las investigaciones. Con esta 4ª entrega estamos entregando 385 casos para que, sí, en el ámbito de la justicia ordinaria, a partir de esta denuncia, la Fiscalía haga las indagatorias correspondientes y determine la culpabilidad o no
de los infractores de este tipo de delitos vinculados a violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, el Ministerio analiza otros 713 casos en el ámbito administrativo. De detectarse alguna omisión, dichos docentes o directivos serían inmediatamente sancionados o destituidos. Sin embargo, ya se ha abocado conocimiento de cerca de 190 casos en recursos extraordinarios de revisión y como una medida preventiva inmediata han sido separados, han sido suspendidos del sistema educativo. Acciones que se toman en cumplimiento de una política de cero tolerancia frente al cometimiento de delitos de violencia sexual, añade la subsecretaria para la Innovación Educativa María Fernanda Porras, quien detalla que existe acompañamiento y protección para las víctimas. Tienen que recibir un acompañamiento psicológico, un acompañamiento pedagógico y garantizarse que estén dentro del sistema educativo de manera adecuada. Campaña que además promueve la denuncia y fomenta una cultura de prevención. Hasta la fecha, la Secretaría de Estado ha conocido más de 1.200 denuncias relacionadas a este tipo de delitos. Olga Velasco, Telediario. Y con el objetivo de generar políticas públicas para combatir la trata de personas, el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Además, presentaron un diagnóstico situacional de las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, registrándose en sus principales ciudades mayor incidencia de casos. Se identificó como prioridad el levantamiento de una línea de base sobre la situación actual del delito en el país, por lo que ambas instituciones se unieron para llevar a cabo este cometido. Esto con el fin de contar con herramientas que fujan de base para la creación e implementación de una política pública específica en la temática. Entre el 2017 y lo que va del 2018 se han realizado 34 operativos en la lucha contra la trata de personas. Hemos rescatado a 29 posibles víctimas y hemos detenido a 68 personas que estaban cometiendo este delito. Del Santuario Nacional de Narcisa de Jesús en Daule llegan miles de feligreses en busca de milagros. En esta época del año el turismo religioso atrae a propios y también a extraños. Movida por la fe, María Noel emprende un periplo que inicia en Colombia y culmina en Nobol, en el acogedor santuario de la primera Santa Montuvia del Ecuador. Le dije yo a la niña Narcisa, como conversar con usted. Niña Narcisa, las primeras vacaciones que yo tenga, si Dios quiere, vengo a hacerle la primera comunión a Patricia, que me la puso a caminar. Creencia que se cimenta en un milagro concedido hace más de 40 años. En aquella época le dijeron que su pequeña hija nunca podría caminar, pero ella no se rindió. Su primogénita camina desde los 8 años y ahora es madre. Hoy las 3 generaciones comparten este testimonio. Hipnotizado de oír la palabra cuando dice, mami, yo voy a caminar hasta el sol de hoy. Yo les digo a mis amigas de Colombia, allá del Ecuador, y les hablo mucho de ella. Muy creyente, tiene una fe bien firme. En este templo ubicado a orillas del río Daule yacen los restos de Narcisa de Jesús y con esculturas e imágenes se narra su historia. Que algún familiar está enfermo y ya pues nosotros pedimos a la Narcisa que nos ayude. Mucha fe en ella y por muchos problemas también familiares vengo siempre a pedirle a ella, más que todo a ver si obra uno de los milagros, ¿no? Porque ella es muy milagrosa. La Cuaresma, además de invitar a la reflexión cristiana, se ha convertido en la temporada del año en que las familias ecuatorianas aprovechan para realizar turismo religioso. Jocelyn de Mera, Telediario. Y la Semana Santa llegó y con ella el plato típico de la época, la fanesca. En Quito, locales de comidas y ferias ofertan una gran variedad de esta deliciosa tradición. Por ello, Carla Centales se encuentra ya en una de las ferias de la ciudad en el norte de Quito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Llegó la hora del almuerzo y por supuesto todo se nos abre el apetito. Y es que cómo no degustar en esta semana una deliciosa fanesca. Y hoy le tengo para todos ustedes una gran noticia porque aquí en la capital ustedes podrán disfrutar de una exquisita y deliciosa fanesca, plato típico de Semana Santa, aquí exactamente en la plataforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Usted, pues buenas tardes, que es la presidenta justamente de este lugar, coménteme, sé que es tradición que varias mujeres se den cita
justamente en este lugar para preparar este exquisito y tradicional plato. Gracias, señorita periodista. Pues hacemos la invitación pues para que vengan a degustar de nuestra comida típica ecuatoriana y de nuestra fanesca, que es el plato de cada año por la Semana Santa. No hemos subido ni un solo centavito, pero viene con molo, con arroz de leche. El precio es de $7. $7. $7. Incluye absolutamente todo. También hay gente, por ejemplo, que no le gusta la fanesca con pescado. En este caso también las personas tienen la opción de no ponerle, ¿verdad? Sí, así es, pero se les pone doble huevo, doble queso, doble de todas las cositas que contiene la fanesca. Como diríamos, sería con yapa. Y en este momento, pues, el infaltable dulce de higos, que también es parte del postre de la fanesca, ¿verdad? Sí, también es algo muy tradicional el dulce de higos, que como ustedes ven en la fanesca viene acompañado, o sea, con dulce de higos o arroz de leche o el puré de papa. Varias personas, turistas nacionales y extranjeros se dan cita justamente aquí en la plataforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería para disfrutar de la deliciosa fanesca, como pues este señor que seguramente recién salió del trabajo y está disfrutando de este platillo. Muy buenas tardes, coménteme, ¿qué tal le ha parecido la fanesca? No, bueno, está muy delicioso. ¿La recomiendo absolutamente a todos? Sí, ¿por qué no? Para que vengan un momentito. Ecuatoriano que se respeta definitivamente ama la fanesca. Así es, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esta información y ya lo saben, compañeros, mientras tanto yo me voy a quedar aquí disfrutando de una exquisita fanesca y los invitamos absolutamente a todos a que vengan exactamente entre las avenidas Eloy Alfaro y Amazonas a la plataforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que disfruten de una exquisita fanesca. Vuelvo con estos estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Realmente nos dejaste a Rommel y a mí con muchas ganas de probar esa fanesca. A la vuelta del canal, de hecho, queda, así que me imagino que muchos de nuestros compañeros irán a probar la deliciosa fanesca. Felicitaciones, Carla, por ese reportaje. Ahora también queremos contarles que para este feriado de Semana Santa, la Armada del Ecuador insta a la ciudadanía a tener cuidado al momento de ingresar al mar, ya que este domingo, 1 de abril, se anuncia aguaje. Con el fin de recordar a los viajeros las medidas de seguridad, se va a distribuir en los peajes hojas volantes con las recomendaciones para los bañistas. Además, anunció que se va a incrementar las seguridades en la franja costera, continental e insular del país, así como en los ejes fluviales navegables desde este viernes 30 de marzo. Emplear 830 miembros de la Armada, de la institución, que están distribuidos a lo largo de nuestra costa, ¿no? 60 lanchas guardacostas, entre lanchas mayores y lanchas menores, 4 helicópteros, 8 cuadrones, 10 motos acuáticas, 28 vehículos, buzos de rescate y personal para el control ya in situ en las diferentes playas. En otras noticias, los controles en alta mar se intensificarán para frenar los robos a pescadores artesanales y el plan operativo para este feriado de Semana Santa fueron anunciados por la Armada del Ecuador. El informe con César Eduarte desde Salinas. ¿Qué tal, Mariuxi? ¿Qué tal, Rommel? Amigos televidentes de Telediario, muy buenas tardes. Informándoles que la Capitanía del Puerto de Salinas notificó que aquí en la provincia de Santa Elena al menos los robos y asaltos a las embarcaciones pesqueras han disminuido en las últimas semanas. No obstante, ya identificó algunos sitios en el perfil costero en los cuales estos robos se están dando con mayor incidencia. La delincuencia en alta mar no ocurre en las diferentes costas de Santa Elena, sino esto ocurre frente a las costas de Guayas y El Oro, porque nuestros compañeros pescadores van hacia zonas lejanas de aquí, se alejan de 50 hasta 100 millas, entonces no ocurre frente a las costas de Santa Elena. Y se ha realizado también un plan de contingencia para contrarrestar esta delincuencia, en donde las guardacostas, que son unidades mayores, operan en áreas donde se encuentran los pescadores realizando sus faenas de pesca. La institución además presentó el plan operativo que ejecutarán para este feriado de Semana Santa en las costas de Santa Elena. Nosotros en las diferentes playas vamos a contar con 3 personas en cada playa. En total de la contingente del personal vamos a contar con 89 personas, 5 vehículos, 2 motos acuáticas, 5 embarcaciones, un helicóptero con un nadador de rescate. De esta forma ponemos fin a este informe desde la provincia de Santa Elena. Seguimos con más en estudios. Mariuxi y Rommel, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes por ese informe. Nosotros continuamos ya con los deportes. Así es, nuestro compañero Eduardo Andino se encuentra con nosotros y de hecho quería preguntarte, Eduardo, bienvenido, si se va a alterar de alguna forma o se van a cambiar las fechas para este feriado, los partidos de fútbol que estaban convocados para el fin de semana. ¿Qué tal, Mario y Rommel, amigos y amigas de todo el Ecuador? Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que no se jugaría es el día viernes, pero de ahí de lo que dependerá mucho es del tema si se logra o no solucionar los derechos de televisión y quién es la empresa que se adjudique para la presente temporada. Tema del que justamente estaremos hablando en todas nuestras emisiones porque hasta hoy en la tarde los 24 clubes, los 12 de la Serie A, los 12 de la Serie B deben dirimir cuál es la empresa que se adjudica los derechos de televisión para esta temporada. Hay posturas divididas, hay algunas informaciones que nos ha llegado de que estaría una u otra cable operadora al frente. Todavía no hay ninguna información oficial, nosotros les estaremos contando de esto cuando ya tengamos los pronunciamientos respectivos. Mientras tanto, arrancamos con una información que es totalmente veraz, cierta y que por supuesto se la dio a conocer el día de hoy. Buenas noticias para la Liga Deportiva Universitaria de Quito porque ya cuentan con Horacio Salaverry como un ecuatoriano más y de esta manera se lo puede inscribir. A continuación el detalle. Concluyendo de la mejor manera y bueno, ya siendo un compatriota más. Había iniciado algo yo en 2015 cuando estaba en Aucas y bueno, con mi salida del país había quedado estancado eso y bueno, ahora con este nuevo inicio de trámite hoy podemos cerrar este tema y ser un ecuatoriano más. El equipo está muy bien, está muy sólido, la zona defensiva están pasando tanto Ordóñez como Guerra por muy buen momento, así que eso a uno lo pone contento y bueno, lo que más importa acá es el bienestar del equipo y bueno, uno quiere estar a la orden para pelear su lugar sanamente. Muy bien, y repasamos los amistosos internacionales que se han jugado ya en esta doble fecha FIFA. 44 se jugaban entre ayer y se tienen que terminar de jugar el día de hoy, por supuesto. Uno de los que llamó la atención es esta victoria de Holanda, 3-0 ante Portugal. Holanda que no está clasificada, recordemos, al Mundial. Portugal, en cambio, que tiene a este caballero, a quien vemos en pantalla como su líder. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Memphis Depay al minuto 11 va a marcar el primer tanto del compromiso. Esta pelota que queda cerca del punto penal del área chica, venciendo la portería del conjunto portugués. 1-0 la naranja mecánica, selección que al igual que la italiana la estaremos extrañando en este mundial de fútbol. Nos vamos a ir al minuto 32, en donde Babel va a poner la segunda. Cristiano Ronaldo, impávido prácticamente en el compromiso, recibió bastantes críticas, no pudo hacer absolutamente nada al ver cómo su selección era batida por una Holanda que fue totalmente fina. Una lástima que no esté la selección holandesa. Nos vamos al minuto 46,5, porque ahí va a aparecer Van Dijk para poner la tercera. 3-0. Fácil, lo ganaba la selección holandesa, todo esto en el primer tiempo, marcador que se mantendría hasta la etapa complementaria. Para hoy hay otros partidos muy interesantes, como por ejemplo el Italia-Inglaterra. También estará jugando la selección argentina ante España, esto será desde las 14:30. También Colombia lo estará haciendo ante Australia desde las 15 horas. Vamos a ver lo que hace Uruguay y Gales. Uruguay que se coronó campeón de la China Cup gracias al tanto de Edison Cavani al minuto 49. Ganó entonces la selección celeste que vistió con su camiseta alternativa el equipo de Oscar Washington Tavares. Vamos a ver en nuestra pantalla de inmediato los partidos amistosos que se van a disputar el día de hoy para que usted los agende y por supuesto si tiene un poquito de tiempo también disfrute de cada uno de ellos. Vamos con el Alemania-Brasil, Colombia-Australia que se van a estar disputando. El uno ya se está jugando, estamos hablando de la Alemania-Brasil, el otro será desde las 15 horas. Inglaterra-Italia, 14:30, Nigeria-Serbia también es otro de los compromisos que vamos a tener en esta jornada futbolera. Y por supuesto el España-Argentina que se lleva todas las miradas en el estadio Wanda Metropolitano, propiedad del Atlético de Madrid, Estados Unidos ante Paraguay. Paraguay que no está clasificado, pero que va a jugar también en esta fecha. Hablando solo de Argentina, hay que destacar que Lionel Messi finalmente no jugará como titular, sigue con un problema en sus isquiotibiales y por lo tanto Jorge Sampaoli lo preserva, lo guarda para la cita mundialista. Volvemos la mirada al campeonato ecuatoriano de fútbol. Información de Liga de Quito, del Independiente del Valle, que se enfrentan en el choque de la jornada este próximo fin de semana. Este partido
partido podría definir quién es el puntero, siempre y cuando Barcelona no consiga los 3 puntos. Ya pensando en el próximo partido, que tenemos un partido muy duro frente a uno de los punteros, que ha hecho un muy buen torneo, logrando sobre todo el último partido, un partido en el que jugó con uno menos prácticamente todo el partido y pudo mantener la diferencia. Eso marca que es un equipo que está muy bien, al cual lo conocemos, ustedes saben muy bien, y lo respetamos. Por suerte se concretó lo que se había demorado un poco más de lo que teníamos nosotros en mente, al igual que el jugador, pero bueno, se concretó y es una opción más que tenemos en el plantel. Por algo nosotros lo pedimos. Tenemos una competencia que es muy exigente a nivel local y si Dios quiere, también que esperemos que sea una competencia internacional, que podamos llevarla a la par de lo nacional. Y el Independiente del Valle es el escolta de Barcelona. Tienen el mismo puntaje, 14 unidades, pero menor gol diferencia. Liga tiene 13 puntos. Por eso escuchamos la palabra de su goleador, Maximiliano Barreiro, quien representa el ataque de los Rayados del Valle. Vamos a quedar con esas ganas de seguir ganando y trabajar una semana en excelencia, donde vamos a enfrentar a un rival que viene también espectacular, que ganó en un estadio muy difícil, sacó un invicto que me le venía trayendo hace mucho y bueno, seguramente va a ser un lindo partido para que la gente vaya al estadio. Tenemos una ideología de juego donde todo el mundo sabe y lo está analizando. Creo que Independiente se está haciendo muy bien en la parte defensiva, donde nos cerramos muy bien en los espacios y aprovechamos bien las contras, así que seguramente va a ser igual, nos está dando resultado y cuando las cosas salen no hay que cambiar. Hemos llegado a la parte final de su segmento fanático, pero a las 14 horas por la señal de Ecuador TV tendremos más información respecto del tema de derechos de televisión. Vamos a tener un informe en vivo desde el puerto principal, desde Guayaquil, en donde los clubes este momento están reunidos, definiendo cuál es la empresa que finalmente, luego de esta larga novela, se quede con el tema de derechos y el fin de semana, esperemos, podamos ver en todos los rincones del país, vía televisión, también el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Que tengan ustedes buen provecho, nos damos una pausa cuando regresemos, más noticias en su telediario por las señales de Gamavisión y Ecuador TV. Buenas tardes. Fanáticos, los esperamos a las 14 horas con la mejor información deportiva. Tenemos partidos amistosos internacionales preparatorios para la Copa del Mundo, los equipos que se preparan para una nueva fecha del torneo ecuatoriano y mucho más en su pantalla. Los esperamos. La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo. Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto, cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. Fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de música y baile. Y en Ecuador las vivimos así. El Rodeo Montubio, San Pedro y San Pablo, Finados, La Yumbada, Semana Santa, La Diablada, la Fiesta de la Chonta. Acomódese y disfruten. Ecuador de fiesta. Muy pronto, por Ecuador TV. Los instrumentos,
los equipos y las mejores voces del escenario nacional. Están listos para Autores en Vivo, todos los viernes 23 horas, por Ecuador TV. Los microprogramas de la televisión pública al rescate de nuestras tradiciones. Comida, historia, arte, turismo, deportes. Lo mejor de nuestro país en los microprogramas de la televisión pública. De lunes a viernes a las 19:30. Por Ecuador TV. Estamos de regreso con las noticias del mundo. 2 muertos deja hasta el momento el naufragio de una embarcación en Panamá en el que iban inmigrantes irregulares, entre ellos 4 ecuatorianos. Uno de ellos logró ser rescatado. Una lancha con migrantes procedentes de Cuba y Ecuador naufragó a 70 kilómetros de la playa en Panamá, en el sector de Maliguita, Puerto Ovaldía, en la zona fronteriza con Colombia, en la que iban 12 personas a bordo, entre ellos 6 cubanos y 4 ecuatorianos, además del maquinista y el ayudante, que pretendían llegar a Centroamérica y que tenía como destino final Estados Unidos. Los guardacostas avistaron la embarcación a la deriva y volcada 12 horas después del naufragio. Durante la búsqueda se encontraron los cuerpos sin vida de una bebé de 1 año y medio y de un hombre en las playas de Cascajal y Morales. De momento se desconoce su identidad. Además, rescataron a 3 indocumentados, uno de origen ecuatoriano, que lograron nadar hasta un peñasco para evitar ser arrastrados por las fuertes olas. El gobierno de Panamá indicó que continuarán con la búsqueda de 5 personas que fueron reportadas como desaparecidas. Varios medios locales aseguran que la cifra de fallecidos es de 4, aunque no ha sido confirmado por las autoridades. Fanny Lara, Telediario. Y miles de personas se movilizan en Rusia para pedir justicia ante la falta de protocolos de seguridad durante el incendio ocurrido en un centro comercial de Kemerovo, donde 64 personas murieron, entre ellas 41 niños. El presidente Vladimir Putin asistió hoy a los homenajes de las víctimas, donde se realizó un minuto de silencio. Putin dijo que la principal causa por la que se investiga el hecho es por negligencia. Y aumenta la tensión diplomática entre la comunidad internacional y Rusia. Este martes, la OTAN retiró la acreditación de 7 miembros de la misión de este país en alianza por el caso del ex espía ruso Sergei Skripal. Asimismo, la solicitud para la acreditación de otros 3 empleados en la misión ha sido rechazada. El Kremlin indicó que en próximos días darán a conocer medidas similares contra Estados Unidos y 14 países europeos por la expulsión de sus diplomáticos. En Estados Unidos, un hombre fue arrestado después de que las autoridades informaron que envió varios paquetes sospechosos con aparentes componentes explosivos a instalaciones militares y de inteligencia en el área de Washington. Uno de los paquetes fue abierto y resultó ser positivo para el polvo negro que se utiliza en la fabricación de bombas. Las autoridades investigan este caso. Y difunden en Argentina un video en el que supuestamente se observa el submarino Ara San Juan, desaparecido en noviembre pasado, formar parte de ejercicios militares, mientras que en una extinta estación espacial de China caerá sobre la Tierra entre el viernes y domingo. Más noticias en el siguiente resumen internacional. La llegada del tren verde blindado de Norcorea ha desatado varios rumores sobre la presencia del líder Kim Jong-un en la capital de China para supuestamente preparar las próximas cumbres, la intercoreana y la anunciada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Junto al blindado se registra un fortísimo dispositivo de seguridad en los alrededores de la residencia para huéspedes oficiales. De confirmarse, sería la primera visita del dictador al extranjero desde que asumió el poder en 2011. Surgen nuevas interrogantes sobre la desaparición del submarino Ara San Juan en Argentina, sobre todo al difundirse un supuesto video donde el submarino formaba parte de la realización de ejercicios militares cerca de la zona de las Malvinas y que tenía como misión controlar los pesqueros británicos. Los familiares exigen una explicación al gobierno. La gira de precampaña proselitista del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por el sur del país avanza marcada por ataques de sus adversarios que a pedradas y huevos se han manifestado contra los militantes del Partido de los Trabajadores. Estas manifestaciones se registran un día después en que
un tribunal de segunda instancia dio luz verde a la Corte Nacional para que ordene el ingreso a prisión en la última audiencia el próximo 4 de abril. Los restos de una extinta estación espacial china podrían estrellarse en la Tierra entre el viernes y el domingo, según científicos que lo monitorean. El Tiangong-1 era parte del ambicioso programa espacial y el prototipo de una estación tripulada en 2022. Se puso en órbita en 2011 y 5 años más tarde completó su misión. Fanny Lara, Telediario. María Félix es la democratización no solamente de México, sino de la mujer mexicana. Ahora deberás tener valor para tu verdad, para la verdad de los dos. ¿Te entregas a mí o me destruyes? Biografías. Hoy, 22:30. Por Ecuador TV. Tercera temporada, todos los jueves a las 8:30 y su reprise los sábados a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Sí, ya de esta no me salva nadie. Lugares emblemáticos y sobre todo una gastronomía excelente. Conoce nuestro país en La Ruta de Enrique, todos los sábados 17:15 por Ecuador TV. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Humor, ocurrencias y diversión en Avespados, de lunes a viernes 20 horas. Avespados, alzando pelito. Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Tomás Macaulay. Somos libres, somos civilizados, lo que vale de poco. Si impedimos a cualquier fragmento de la raza humana de participar en igual medida de la libertad y la civilización. Fanáticos, los esperamos a las 14 horas con la mejor información deportiva. Tenemos partidos amistosos internacionales preparatorios para la Copa del Mundo, los equipos que se preparan para una nueva fecha del torneo ecuatoriano y mucho más en su pantalla. Los esperamos. Continuamos en Telediario. Atención, la marcha de taxistas registrada en Quito generó reacciones por parte de los usuarios que exigen mejoras en los servicios. Los representantes de las plataformas Uber y Cabify no se han pronunciado hasta el momento sobre las denuncias efectuadas en su contra por los taxistas. El lunes los taxistas marcharon en Quito porque exigen la salida de las transnacionales Uber y Cabify. Las señalan como cooperativas informales que les están quitando sus ingresos de forma desleal. Que hablar de informalidad, hablar de ilegalidad, hablar de empresas que nada tienen que ver con el transporte es hablar de inseguridad ciudadana. Ambas plataformas, al igual que Easy Taxi, que operan en Quito, Guayaquil y Cuenca, han tomado popularidad porque los usuarios señalan que el servicio es más óptimo en comparación con el que brindan los taxis convencionales. Taxistas que tal vez no brindan un buen servicio y por eso la ciudadanía también está en contra de eso. Y así como exigen, o sea, debe ser de lado y lado. Los señores taxistas se acostumbraron a que al valle $15 porque regresamos vacíos. Tras la reunión mantenida en privado con las autoridades, se les dijo a los taxistas que ambas operadoras no tienen ningún tipo de permiso habilitante para trabajar en la ciudad y por ello los operativos de control continuarán. Sin embargo, Daniela Chacón, concejal del Distrito Metropolitano, asegura que esta situación pudo ser evitada con una propuesta para regular a Uber y Cabify que no tuvo apoyo del Consejo. El costo de mantener un taxi, de tener un cupo, está
en decenas de miles de dólares y esto hace que el servicio no mejore. Entonces, en la medida en que incorporamos las nuevas tecnologías, pero también le quitamos tanta presión a la regulación del taxi, todos salimos beneficiados, principalmente los usuarios, que lo que estamos buscando es seguridad, es calidad y que obviamente nos den un buen servicio. Y no se trata aquí de pelear, de hacer paros, sino de encontrar soluciones para la gente que lo que quiere es movilizarse. Por su parte, algunos dirigentes del taxismo capitalino reconocen falencias en el servicio y prometen que van a mejorar. Uber y Cabify son aplicaciones móviles utilizadas para proveer el transporte de personas. Iniciaron sus operaciones en el país desde el 2016. Pese a que hemos buscado reacciones de sus representantes en Ecuador, sus equipos de comunicación informaron que no se van a manifestar sobre los señalamientos efectuados por los taxis amarillos. Uber Onofre, Telediario. Y las autoridades municipales en Riobamba trabajan en la limpieza de sumideros y alcantarillas con miras a evitar inundaciones durante la temporada de lluvias. Además, hacen un llamado a la ciudadanía para no arrojar basura ni desperdicios en las alcantarillas. Las cuadrillas de trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado de Riobamba se concentran en limpiar los sumideros de la ciudad. Retiran lodo, basura, telas y hasta pesadas piedras que la ciudadanía ha arrojado. Se llegó a recolectar un camión de basura, un camión de desperdicios en apenas una esquina. Eso nos hace ver de que lamentablemente la gente, la ciudadanía, sigue arrojando desperdicios en los sumideros de la ciudad. El problema se presenta en casi todos los 8.000 sumideros y alcantarillas de Riobamba. El alcalde de la ciudad menciona que es una tarea grande, pero si no existe corresponsabilidad de la ciudadanía, nunca se va a solucionar el problema. Adolece de una cultura por parte de algunos ciudadanos con respecto a lo que significa el uso de las alcantarillas. La gente en las calles opinan que la ciudadanía debe colaborar y tomar conciencia. Evitemos eso de botar la basura en las alcantarillas porque cuando llueve el agua se acumula. También debemos participar en esto y hacer conciencia. Riobamba, al estar ubicado en la zona centro de la serranía, es proclive a enfrentar fuertes aguaceros, por lo que el trabajo de las autoridades y de la comunidad son necesarios para evitar inundaciones o contratiempos. Para Telediario, Gonzalo Parra. El abastecimiento de agua a los cultivos de la parroquia Guanazán en el cantón Zaruma dio un giro de 180 grados con la construcción de 7 canales de riego de hormigón y tubería PVC. La obra la ejecuta la prefectura de El Oro con una inversión de más de 3 millones de dólares. A Miguel Guanuche, agricultor de Guanazán, lo encontramos en su terreno sembrando maíz. Estaba emocionado. Dice que los nuevos canales de riego permitirán que el agua llegue a las plantaciones incluso en verano. Está muy bueno, casi pues, hay que abonar bastante también para que dé resultados, si no, pues no. En total son 7 canales de riego con recubrimiento de hormigón, los cuales en época de escasez de lluvia beneficiará a los agricultores. Y el total de inversión de la prefectura en estos canales es de 3.343.579 dólares. La obra beneficia directamente a las comunidades de Quimanchire, Guartiguro, Cochaguro, Cuxcapa y San Pedro de Guanazán, dedicadas a la siembra de papa, frijol, maíz, haba, entre otros cultivos. Porque nos permitiría trabajar con mayor intensidad, vamos a cultivar mayor cantidad. Entonces el agua obviamente se va filtrando y no le servía a toda la comunidad y a todos los que se sirven de estos canales. En total son 1.200 familias de Guanazán las beneficiadas. Los trabajos han generado 200 plazas de empleo a los habitantes de la zona. Marixa Castillo, Telediario. Y antes de finalizar, insistir en que a lo largo de esta jornada estaremos pendientes del desarrollo de la información sobre el eventual secuestro, ¿no?, de 3 periodistas de un periódico del país, Diario El Comercio, en la frontera norte. Además, a recordar a los ciudadanos estar informados solamente desde las fuentes oficiales, el mensaje desde las autoridades que quieren reafirmar precisamente de que no se dejen llevar por especulaciones. Ellos están haciendo las investigaciones y todos los trabajos de seguridad, así que estaremos nosotros atentos para poder compartir con ustedes toda esa actualización de lo que está sucediendo con los 3 periodistas, colegas que están secuestrados de Diario El Comercio, que además han ratificado que se encuentran en buen estado y en Colombia. Así es, decir también que se está convocando a través de las redes sociales a un plantón, 19 horas en la Plaza de la Independencia, precisamente para
solicitar, para exigir la liberación de los compañeros periodistas que están en estas circunstancias. Así que el detalle de todas esas informaciones a las 9 de la noche en nuestro telediario Estelar. Los esperamos. Buenas tardes.